Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿alguna vez estuviste confundido entre notas, ideas y tareas sin saber por dónde empezar a ordenar? ¿Alguna vez te sentiste un campeón cuando lograste ordenarte, pero al poco tiempo todo volvió al caos? ¿Qué tan desafiante te resulta lograr y mantener el orden de tus documentos, ideas y notas en el día a día? ¿Cuántas técnicas ya probaste para ordenar? Si estás buscando formas simples de ordenar las 1000 cosas que pensás y haces cada día, quédate. En este episodio vamos a hablar sobre la importancia del orden. Te vas a compartir herramientas y vas a escuchar consejos sobre cómo encontrar la forma más efectiva de conservar el orden y cómo ponerla en práctica cada día sin volverte loco en el intento. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más de tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 386 del show de Super Hábitos. Bienvenida, Mati. Gracias, Santi, por la bienvenida. Quiero estar grabando para quienes están viendo esto en video. Verán que con Santi no estamos en el mismo lugar, estamos distanciados y este es nuestro formato favorito, estar lejos el uno del otro. No tener contacto directo con otros seres humanos, en general y con los últimos años de trabajar juntos han sido una pesadilla, así que este es nuestro pequeño recreo. No pudimos coincidir físicamente, pero estamos acá listos para hablar de este tema que me parece, Santi, que es particularmente interesante dada la época del año. Uno empieza el año y mantenerse ordenados desde el comienzo es la mejor forma de ordenarse y de aprovechar el año, así que vamos a meternos con todo. Sí, y particularmente vamos a hablar sobre cómo podemos organizarnos con los archivos. Antes de empezar, Mati, igual quiero decirles que si alguna vez los ayudamos con las herramientas del podcast, les pedimos también que nos ayuden a nosotros a llegar a más personas, dejándonos una reseña en Spotify. Para hacerlo solo tienen que entrar a Spotify desde un teléfono, puede ser iPhone o Android, buscar el show de Super Hábitos y hacer clic en el puntaje con estrellas que vas a encontrar debajo de la portada. Toma, no sé, menos de 20 segundos, es súper rápido. Bueno, como les contaba, en este episodio vamos a encontrar unas ideas y vamos a compartirles tips puntualmente sobre cómo ordenar ideas, notas, que pasa mucho, ¿no? Y yo creo que cuando dijiste es particularmente importante para esta época del año, yo en realidad pensé que te ibas a referir a esta época de la humanidad, donde tenemos tanta información dando vueltas, ¿no? Hay tanta. El otro día charlaba con una abuela y le decía que me parecía muy interesante la diferencia en la cantidad de información que tenemos que procesar ahora que quizás hace 50, 60 años y cómo eso es un gran desafío, mantener todas estas ideas, porque de vuelta en el día a día se nos ocurren cosas interesantes, se nos ocurren, qué bueno que estaría hacer esto, o quizás encontrar un artículo y decimos, bueno, esto debería ir para acá, pero al poco tiempo terminamos con lío y no encontramos las cosas y sabemos que se pierde mucho tiempo ahí. Sí, o tenemos mucha información que recibimos de otras personas. No pasa un montón, ¿no? Un amigo, un familiar nos escribe y nos dice, encontré esto, te puede interesar. No sé cuántas recomendaciones uno recibe de, encontré este episodio de podcast, te puede servir. Y de repente es mucha información la que uno recibe y entre las ideas que uno tiene, la información que recibe y la información que ya tenemos, podemos rápidamente pasar de qué bueno vivir en esta época de abundancia de información a qué malo vivir en esta época de agotamiento para nuestro cerebro por la cantidad de información. Y ahí entra justamente el tema de, que esto Santi vos lo decís siempre, entender primero que nada, o para meternos en tema, de que el rol de nuestro cerebro no es tanto el almacenamiento de información como el procesamiento de información. Entonces, si nosotros construimos una buena base de datos a la cual nuestro cerebro pueda acceder, y cuando accede, procesa la información y la vuelve a dejar en esa base de datos, dejamos de tener esta sensación de mi mente está cargadísima todo el tiempo y empezamos a disfrutar más de acceder a la información cuando la necesitamos y el resto del tiempo estar tranquilos de que no se está perdiendo nada. Sí, que esa es
el gran desafío, y de vuelta es un tema que hemos tocado recurrentemente porque para mí es una de las alas centrales de la productividad en el siglo XXI, especialmente si sos un trabajador del conocimiento, pero todos lo somos en algún punto. Es decir, incluso si tu trabajo es hacer manualidades de carpintería, existen ciertas técnicas, ciertos conocimientos, ciertas ideas que están ahí afuera y que vos podés manejar. Entonces, la ventaja hoy en día ya no es quién memoriza más cosas, sino quién tiene la capacidad de administrar mejor la abundancia de información que tenemos en el día. Es decir, quién tiene la capacidad de rápidamente llegar, porque ahora de vuelta está al alcance de tu celular, simplemente acceder a la mejor información, si sabes en dónde está. Bien, y de eso se trata ordenar, se trata de que nunca busqué una definición de ordenar, sería muy divertido saber cuál es la definición de ordenar, pero me parece que probablemente, voy a hacer mi apuesta, tiene que ver con que todas las cosas tengan un lugar y vos sepas dónde está, de manera que sean fáciles de encontrar o lo que sea. Bien. Por lo pronto, la definición de ordenar es poner orden, lo cual no nos ayuda, pero voy a buscar la definición de orden, que es manera de estar colocadas las cosas o las personas en el espacio o de suceder los hechos en el tiempo según un determinado criterio o una determinada norma. Y otra frase que me parece que conecta bastante con lo que estamos por decir ahora es situación o estado de normalidad o funcionamiento correcto de algo, en especial armonía en las relaciones dentro de un conjunto de cosas. Que creo que ahí entra, es un mix de esto, es encontrar para todas estas ideas que tenemos, para todos los archivos que generamos, esto que dijo Santi recién es central. La productividad, todos sabemos, y si no lo saben, este es el momento de aprenderlo, que no se trata de hacer más cosas, se trata de obtener más resultados. A veces la forma de obtener más resultados es hacer más cosas, pero la mayor parte del tiempo obtener más resultados se trata de identificar cuáles son las acciones más efectivas o la forma más efectiva de realizar algo. Y eso es información. El poder identificar qué es lo que mejor funciona, el poder aprender cómo hacer mejor las cosas para obtener más resultados, parte de la base de que tengamos buena información. Entonces, todos en nuestra productividad necesitamos tener sistemas de gestión de la información que, de vuelta, permitan que nuestro cerebro aproveche al máximo sus capacidades y a partir de utilizar mejor nuestro cerebro, también aprovechemos mejor nuestro cuerpo. Porque si yo gestiono mejor la información, por ejemplo, puedo entrenar mejor para estar más en forma. Si yo me dedico a fabricar mesas, gracias a estudiar mejor el proceso de la fabricación de las mesas, puedo tener mejores mesas, más mesas por semana, o cualquiera que sea la métrica que yo estoy tratando de que aumente. Entonces, hoy vamos a hablar de vuelta, cómo lograr el orden en la gestión de la información. Vamos a hablar particularmente de ideas, de notas y de archivos. Vamos a tocar muy despacito el tema de las notas en papel porque vamos a ver que una de las pautas siempre es tratar de llevar la información eventualmente a un plano digital porque lo digital nos permite una mejor gestión de esa información. Y lo vamos a ver de una manera amplia buscando esto que veíamos recién en la definición, ¿no? Poder gestionar un montón de cosas y ponerlas en armonía de manera tal de que funcione correctamente. Creo que el primer punto, Mati, por el cual podríamos empezar, y esto siempre me divierte porque si bien Mati y yo obviamente compartimos mucha información sobre estos temas, no hacemos todo igual porque no estamos todo el día encima de cómo el otro está haciendo. Entonces a veces hay como pequeñas cositas que él hace que yo digo, esto podría sacármelo, o Mati, no, entonces vamos a explorarlo. Creo la primera idea o el primer concepto importante, que es algo que sucede mucho, es la pregunta de la plataforma. Bien, cuando hablamos de manejar información, una de las primeras cosas que las personas piensan es, por ejemplo, si voy a hacer gestión de notas, tengo que usar Notion, tengo que usar Evernote, tengo que guardar mis notas en Gmail, Google Drive, Dropbox, etc. Lo cierto, y esto es algo que me parece que lo podemos pasar medio por arriba y medio rápido, es la plataforma nunca importa tanto como el sistema que vos tenés. Bien, Mati cuando leyó la definición de orden dijo cosas acomodadas de acuerdo a un criterio. Bien, la mayor parte de las plataformas hacen el trabajo ok. Bien, Evernote hace un trabajo ok, Notion hace un trabajo ok, obviamente te van a facilitar algunas cosas y otras no. Tenemos un episodio de Notion, tenemos un episodio de Notion, ¿no es cierto? Uno de Notion versus Evernote tenemos. Creo que un episodio o lo respondimos en un preguntas y respuestas. Ahora lo busco, pero sí, claro, tenemos información, definitivamente. Hay algún podcast sobre eso, pero la mayor parte va a ser un trabajo ok. Y si vos tenés un buen sistema, te va a dar lo que estás necesitando. Bien, entonces, lo primero que tenemos que empezar por trabajar es cuál es el criterio o cómo es el criterio que vamos a utilizar para ordenar las cosas. Y esto es súper importante porque un criterio mal diseñado, o sea, usar una plataforma o la otra no te va a hacer fracasar con un buen criterio, pero si tienes un mal criterio para organizar, probablemente te pueda hacer fracasar. Uno de los puntos que
cuando hacemos un pequeño ping-pong con Mati antes de empezar, yo le decía, para mí uno de los puntos claves de un buen sistema de gestión de notas es que sea simple y que tenga un criterio súper claro. ¿Por qué? Porque como vos estás manejando mucha información todo el tiempo, lo que necesitas es que la decisión sea rápida. Bien, no puedes tener un sistema que requiera que cada vez que vos recibas una idea, que vos recibas, por ejemplo, una nota, una información, vos te pases, voy a ser súper, un minuto pensando dónde está. Tiene que ser menos de un minuto. Vos tenés que poder resolver en menos de 15 segundos, 30 segundos, dónde corresponde esa información y moverlo ahí. Claro, tiene que ser claro el criterio y tiene que ser, hablemos primero, Santi, entonces de los criterios. Tiene que ser claro el criterio y tiene que ser también simple la ejecución, ¿no? Porque si el criterio es claro y la ejecución es compleja, no va a funcionar. Si la ejecución es súper simple, pero los criterios no son claros, no nos va a servir tanto para depositar información como para recuperarla después cuando la necesitemos. Entonces, vamos a hablar de vuelta primero de cómo ordenarnos. Entonces, para ordenarnos tenemos que definir un criterio en cómo vamos a acomodar la información. Y acá lo que tenemos que entender es que tanto si estamos hablando de una idea que se me acaba de ocurrir y la escribo en un papel o la escribo en una nota, si se trata de un episodio de podcast que alguien me mandó por un mensaje de WhatsApp, si se trata de un documento que generé mientras estaba trabajando para uno de mis proyectos, un video de YouTube que vi, en todos los casos, de lo que estamos hablando es información. Si bien parecen cosas distintas, son todas piezas de información y todas las piezas de información nos importan por algo. Entonces, cuando nosotros hablamos de tener un criterio claro, lo que queremos decir es pensar cuáles son los diferentes tipos de información que gestionamos de manera tal de que cuando nosotros veamos una nota, podamos rápidamente decir qué tipo de información es y, por lo tanto, a dónde tiene que ir. Entonces, hemos mencionado en algún episodio hace mucho, mucho tiempo un criterio que es el que yo uso y lo voy a decir primero, Santi, porque es relativamente simple, que es, si ustedes ya tienen un sistema de organización personal en el cual clasifiquen las cosas que van haciendo en roles, ¿sí? O en diferentes áreas de su vida, una forma de empezar a armar los criterios es pensarlo por áreas, ¿no? Entonces yo pienso, por ejemplo, esto tiene que ver con mi familia, esto tiene que ver con mi trabajo, esto tiene que ver con con mi estado físico. Entonces lo que hago es, digo, bueno, los diferentes criterios van a ser las diferentes áreas de mi vida con alguna subárea dentro si uno quiere, ¿no? Entonces yo puedo decir, bueno, dentro del área física voy a tener alimentación, ejercicio e hidratación. Esas son las 3 subáreas. ¿Cómo lo trabajé yo en su momento? Fue mucho antes del sistema que Santi tiene ahora, con lo cual ahora vamos a ver que quizás hay una forma más avanzada. Pero yo lo que hice fue me senté. Un día con papel y lápiz hice una lista de cuáles eran las diferentes áreas grandes, cuáles iban a ser las áreas chicas. Ese criterio nosotros lo definimos, como dijo Santi, antes de entrar a una herramienta. Porque lo que vamos a hacer es definir un criterio y llevarlo a todas las herramientas de organización que utilicemos. Entonces, yo pienso, bueno, estas son las áreas, estas son las subáreas y voy a repetir lo mismo en la gestión de información dentro de mi computadora, en las carpetas dentro de los documentos. Voy a repetirlo en mi sistema de gestión de notas. Entonces, en mi caso, utilizo Evernote como aplicación. Voy a repetir el mismo sistema. Abro una cuenta en la nube. ¿Cómo se van a ordenar las carpetas? De la misma forma. Entonces, rápidamente yo puedo identificar en cada lugar la información o los mismos criterios gracias a que los mantengo en los diferentes lugares. Sí, creo que eso se mantiene. Y lo que voy a sumar arriba de eso es que siempre tienen que ser pocos, relativamente pocos, ¿no? Uno de los grandes errores que tenemos es, o que vemos constantemente, es que las personas hacen taxonomías muy exactas en términos de, por ejemplo, mails, colaboración, ¿no? Tenés mails, colaboración, que proyecto 1 mes tal, por ejemplo. Eso es imposible de mantener, ¿bien? Porque tienes como 4 y después cuando lo vayas a ordenar va a ser muy difícil. Y parte de lo que dice Mati es, yo puedo poner como estas categorías que no son tantas, o sea, ¿no? Roles o las áreas, ¿no? Área y después como esos subroles, si se quiere, adentro, pero en cantidad quizás no van a ser tantos. Métele, ¿qué vas a tener? No sé, máximo 30, supongamos, 30 clasificaciones, 21 clasificaciones, etcétera. Y esto lo puedes hacer porque puedes aprovechar el poder de los buscadores. Y esa es parte de la clave de hacer todo digital. Vos podés tener clasificaciones más amplias porque para encontrar los archivos no te centras tanto en saber exactamente dónde está, sino poder aprovechar cómo descubrirlo en base a la información. Por ejemplo, si yo tengo mi clasificación dentro de Gmail,
yo no necesito que sea todo exacto, porque si yo busco un par de palabras clave, eventualmente lo voy a encontrar. O si sé más o menos qué tipo de información es, puedo entrar en una carpeta y buscar ahí y va a aparecer. Sí, los buscadores hoy en día, de hecho para mí tiene que ser una condición casi excluyente de cualquier herramienta que usemos, tiene que tener un buscador. Que hoy en día, de vuelta, casi todas las herramientas lo tienen y tienden a tener buenos buscadores, ¿sí? Por ejemplo, Gmail, Santi lo mencionó recién, tiene un buen buscador. Si utilizamos Google Drive, tiene un buen buscador. Si utilizamos el explorador de Windows para carpetas o el Finder en el caso de Mac, en los dos casos tienen buenos buscadores. Evernote tiene un buen buscador, Notion también. De hecho, para mí una herramienta, vamos a verlo en la próxima parte, pero una herramienta sube bastante en la escala en la medida en la cual su buscador es más potente. Porque cada vez que tenemos un buscador potente, por ejemplo, que busca palabras dentro de los archivos, que busca palabras dentro de las imágenes, lo que estamos logrando es ahorrarnos trabajo a futuro. Como dice Santi, siempre las categorías lo que nos permiten es mover la información a algún lado, porque no podemos simplemente tener una sola carpeta donde esté todo tirado, ¿sí? Porque eso es bastante agobiante psicológicamente, pero y el hecho de tener las carpetas ordenadas nos da ese último recurso de si lo tengo que buscar manualmente, busco manualmente dentro de una de esas 30 carpetas, pero en general mi forma de llegar a los archivos va a ser a través de la búsqueda. Entonces, lo que hacemos es definimos los criterios. Como dije, una opción es pensar roles o áreas de tu vida. Dentro de cada una de esas áreas, pensar 3 subáreas como máximo y mantener ese criterio en los diferentes lugares. Vos, Santi, estuviste investigando bastante en los últimos años, entonces tenés un sistema que va un pasito más allá. Sí, yo creo que en términos de clasificación tengo 2 diferentes. Tengo uno que uso en Gmail, porque llegó antes, que es el sistema de Inbox Zero. Y fíjate que, o sea, voy a darle el ejemplo de cómo hago el Inbox Zero muy rápidamente, pero para que ilustre esto de la simplicidad. No, porque yo lo que hago es, tengo básicamente una serie de carpetas chiquitas donde va la información de acuerdo a la acción que tiene, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, digo, cuando un email llega, puede ser, por ejemplo, algún tipo de información de acceso o de contacto o algo que quiero guardar a futuro para fines de eso. Puede ser alguna información que quiero guardar a futuro, simplemente porque es un mail que me parece interesante para referenciar eventualmente en algún momento. Quizás puede ser un mail que sea algo que yo tengo que hacer, o quizás un mail al que yo tengo que hacerle seguimiento eventualmente, ¿no? Son como 4 tipos de mails. Entonces yo lo que hago es, en vez de generar una categoría de que sea mails, super hábitos, copywriting 45, mes 3, lo que hago es tengo directamente 4 etiquetas, ¿bien? Que son esas etiquetas que estoy diciendo. Entonces cada vez que llega un mail, yo lo muevo de un lado al otro. Por ejemplo, todo lo que es, yo utilizo una etiqueta que se llama artículos e información de consulta, y todos los mails, newsletters que me parecen interesantes van ahí. Obviamente tengo una carpeta tácita que es el basurero. Cuando claramente no tengo nada que hacer, no es buena información no es una buena información de referencia, eso va al basurero directamente. Entonces cada vez que entro a hacer mi inbox, como que entro y digo, ¿a cuál va? Va acá, listo, pum. Esto va acá, pum. Y lo que voy haciendo, obviamente, es todo lo que va pendiente, después lo mando a Asana, ¿bien? Donde están las tareas, ¿bien? Que es tu lugar de hacer tareas. Tip, no vamos a meternos en eso ahora, no utilices tu mail como una lista de tareas, es de lo peor que puedes hacer. Sí. Pero, continuando, Mati, con eso, y avísame si hago mucho lío, el año pasado, o el anteaño pasado, no me acuerdo, Leo, del equipo, me recomendó utilizar un método que se llama el método PARA, que lo he mencionado, creo, en otros podcasts, pero que justo yo estaba en ese momento reordenando mi forma de clasificar Evernote, porque le estaba dando más énfasis como fuente de información. Y lo que dice el método PARA es que básicamente vos lo que querés hacer es generar una clasificación simple, repetible, y que esté un poco de acuerdo a la urgencia con la cual vos vas a necesitar una información. Bien, entonces el método PARA viene de proyectos, áreas, recursos y archivo. Bien, ¿qué son las áreas? Las áreas son las cosas que vos estás haciendo constantemente. Sería un poquito como los roles permanentes que mencionaba Mati, ¿no? Entonces vos tenés, las áreas serían, por ejemplo, podría ser tu rol de, voy a dar un ejemplo mío, de hecho lo tengo por acá. Yo tengo dentro de mis áreas ejercicio, por ejemplo, ¿ves? Y ahí voy poniendo como todas notas relacionadas a ejercicio, cuando pienso un sistema de organización. Tengo un área que es organización personal. No sigo necesariamente los roles para esas áreas, pero sí los utilicé de inspiración. De hecho, escribí como algunas áreas que estaban todo el tiempo y después dije, y revisé mis roles y dije, ¿qué área hay que tengo acá que no está? Pero tengo un área, por ejemplo, que es podcast. Entonces, todas las notas sobre podcast las voy cargando ahí. Tengo un área que es super hábitos, etc. Después tenés
la parte de proyectos. Vos en proyectos tenés cosas que empiezan y terminan. Entonces, supongamos que el año ahora como tu matrimonio. No, pero... sí. no fue a propósito, pero sí. No, mentira, estoy casado. Sí, sí. Los dos seguimos casados, felizmente, por suerte. Por suerte. En el área de proyectos, por ejemplo, entraría el año pasado. Ahora justo iba a mostrar, estoy mal del hombro nuevamente, pero dije, tengo que empezar a hacer algo para el hombro. Entonces agarré y fui a investigar sobre cómo empezar a trabajar sobre eso. Y es un proyecto, porque empieza, termina, tiene un objetivo determinado. Entonces lo pongo ahí. Bien, tengo un proyecto o por ejemplo, puede ser un proyecto dentro de Superhábitos, como vamos a hacer un programa de tal cosa, me genero una carpeta y todas las notas, ideas relacionadas, todos los voy dejando ahí. Bien, lo dejo ahí. Después tenés el área de recursos, que son cosas que no necesariamente tengo que ver ahora, pero que son recursos a largo plazo. Es decir, son cosas que yo pudiera consultar, información, archivos que me parecen interesantes, etc. Entonces, dentro de recursos lo vas poniendo por temas. Bien. Y acá de vuelta, el consejo es no hagan cosas hiper específicas de, no sé, hacerlo, por ejemplo, notas de marketing, growth hacking, específicamente crecimiento de optimización de headline. Bien, no, tenía una que sea como diseño de página, una que sea, no sé, ads, cosas así, ¿no? Ejercicio, organización, productividad, etc. Claro, si fuese comida, como para dar un ejemplo que quizás alguien que no entiende de marketing digital le sirva, no tendrías ni irías algo súper genérico como simplemente comida. O salud. O salud, claro. Ni irías algo tan específico como budines sin huevo, ¿no? Entonces, probablemente tendrías comida y dentro de eso tendrías, no sé, dulce salado o tendrías postres, platos principales, comidas rápidas. No sé, como tres categorías bastante amplias. Y dentro de eso, si vos querés buscar un budín sin huevo, escribís budín o escribís sin huevo y el buscador te va a llevar hasta el archivo correcto. Sí, que de hecho lo que yo empecé haciendo fue poner categorías más gruesas y en la medida en la cual una categoría se volvía como que yo, en cuanto empecé a notar como, che, dentro de este tipo de recursos me está costando encontrar alguna información, la dividía. Y así. Pero siempre manteniendo el ojo en no dividir antes de tiempo o porque simplemente se me ocurre, sino como dividir por necesidad, ¿bien? Que la necesidad genera la función y no genera una función cuando no hay necesidad. Y después tenés archivo, que archivo es un conjunto de carpetas donde vos vas a poner todas estas cosas que ya no estás utilizando o que vas a usar muy en el largo plazo porque estaría bueno guardar. O sea, de hecho, la idea sería no borrar nada, que ese es un dato interesante. Vos lo que haces con el archivo es, por ejemplo, termino un proyecto, no borro los archivos del proyecto, sino muevo el proyecto, lo saco de proyectos y lo pongo en archivo. ¿Por qué? Porque puede ser, y esta es una parte importante, que eventualmente yo quiera capitalizar sobre un proyecto que tuve en algún momento. Digo, de hecho, es una de las grandes cosas de generar conocimiento. Nosotros decimos, bueno, hice mi proyecto para construir una galería, supongo que fue un arquitecto. Y 2 años después me surge otro proyecto de hacer una galería y quizás en ese proyecto tengo alguna información que puedo retomar que sea interesante, ¿no? Esa es la gracia de los archivos. Información que es de consulta, pero que no vamos a estar consultando constantemente. Bueno, ahí, Santi, quiero sumar una cosa. Creo que una idea que si solo se llevan esta idea del episodio, yo me doy por feliz, es la información que generamos es un activo. Es un activo real en el mismo sentido que para una empresa es un activo el tener una máquina que hace clavos, ¿no? Nosotros cada vez que generamos una pieza de información estamos generando un activo. Una persona que tiene muchas buenas piezas de información y que tiene acceso a esa información es una persona que tiene más activos, porque puede resolver problemas rápidamente, puede ofrecer más cosas, ¿sí? De hecho, una buena carpeta armada como esta que dice Santi, eventualmente tiene un valor en sí misma. Ustedes imagínense si ustedes fuesen estudiantes de arquitectura, siguiendo el ejemplo que decía Santi recién. Yo te digo, ¿te interesaría comprar una carpeta con 250 proyectos de arquitectura completos, con el presupuesto real, registro de cuánto tiempo tardó efectivamente la obra, qué problemas hubo, qué feedback nos dieron los clientes? Sí, me interesaría, es información muy valiosa. Entonces, esto que estamos hablando no solo es práctico en términos de productividad en el momento, lo que hace es construir una base de activos en el largo plazo. Y lo que dice Santi del archivo tiene que ver con el costo de almacenar información hoy en día es tan barato que tirar la información tiene poco sentido. Porque, por ejemplo, yo tener que alquilar una casa para guardar documentos y probablemente en costo-beneficio es difícil que me cierre, porque quizás tendría que simplemente tomar ese dinero del alquiler, volcarlo a inversiones y ganaría más en el largo plazo. Pero cuando yo veo cuánto cuesta el almacenamiento hoy en día, es muy práctico.
simplemente pagar más almacenamiento, incluso si lo estoy pagando en la nube, incluso si compro un disco, y guardar la información en ese lugar. Y a mí me pasó, por ejemplo, yo algo que hice que en el momento parecía exagerado, o algunas personas me dijeron que era medio exagerado. A medida que yo iba estudiando en la universidad, cada vez que terminaba una materia, yo escaneaba los apuntes de esa materia, los libros de esa materia y los regalaba. Entonces yo tenía dos ventajas. Ventaja 1 es, me quedaba con toda la información. Ventaja 2, no me quedaba con nada de papel. Entonces yo podía moverme. Y esos archivos los sigo teniendo. Y si bien en el día a día no funcionan, el año pasado, a 7 años de haber terminado la universidad, me pasó de que en un contrato que tuvimos que negociar en Superhábitos, tuve que abrir ahí esa carpeta de contratos, buscar una unidad y sacar una idea clave, que de vuelta valió muchísimo más que lo que pagué en almacenamiento todos estos años, solo eso. Y me pasó también de que en un vínculo que para mí es importante, al tener uno de esos archivos se lo pude mandar a alguien y hice un mega depósito en una relación muy importante. Y eso fue un evento, dos eventos, 2 días en un año de mi vida. Es el 0,1% del beneficio que uno obtiene de esto. Entonces, el tener esta carpeta de archivo y que no se pierda la información, pero al mismo tiempo que no tenga un gran costo para nosotros, es gigante, porque no la tengo que cargar, me mudo y no me llevo todos los libros de la universidad, pero tampoco pierdo todo eso que generé en el momento. Sí, y aparte, una objeción que puede surgir es el costo que tiene, incluso el otro te lo escuchaba como ambiental, de manejo de información. Pero lo cierto es que la mayor parte de la información no se va en notas. Y eso es algo que tienen que recordar. Sí. O sea, probablemente el problema no son las notas, sino que son todas esas fotos de WhatsApp que nunca borraste. Bueno, probablemente si borras esas fotos de la nube y de algún par de videos, probablemente vas a hacerle más bien al mundo que no guardando esta información que vas a utilizar. Sí. De hecho, creo que todos mis archivos de la universidad pesan lo mismo que una película. Una cosa así. Ahí lo tenés. No hay un punto de comparación. Pero una cosa que está bueno lo que dice Mati es que si nosotros guardamos esta información, somos trabajadores más valiosos. Y esto es algo que ustedes tienen que recordar, como emprendedores o como empleados de una empresa. Porque, de vuelta, la gente les va a pagar a ustedes por los resultados que ustedes van a dar. Y si yo ya tengo parte de algo resuelto, lo puedo resolver más rápido. Bien, si tu jefe te dice, che, no sé, cambias de trabajo y vos no tenés nada de esto y toda la información que vos tenías se quedó en tu trabajo anterior, de repente vos sos lo que se te ocurre en el momento. En cambio, si vos tenés todos estos documentos, es como que vos llegás y tenés un montón de activos para dar. Ahí tenés que desarrollar un proyecto. Tengo cómo desarrollar un proyecto. Tengo ejemplos de cómo se hace. Lo puedo compartir, puedo darlo allá afuera. Entonces, esto es fundamental. Siguiendo con vale la pena la aclaración siempre dentro de los límites legales del uso de la información que cada trabajo tenga. Quiero decirlo. Sí, no debería hacer falta decirlo. Quiero decirlo. Pero eso que dice Santi es súper importante. De hecho, te hace muy valioso. Así que sí, continuemos, Santi. Entonces, definimos los criterios. Ahí creo que el método que dijo Santi probablemente es más ordenado. De hecho, nosotros en Superhábitos hemos empezado a adoptar este método que Santi y Leo ahí fueron encontrando, porque encontramos que se alinea muy fácil con la organización, ¿no? Entonces, de repente en una empresa, las áreas son los procesos, los proyectos son los proyectos que desarrollamos cada trimestre, y el llevar la misma organización en Asana, en Google Drive, si tenemos un wiki, en ese wiki, el tener toda esa información alineada de repente hace que sea muy fácil. Y no sé, Santi, si vos lo sentís, pero yo siento que el acceso a información y a ordenar información en Superhábitos se hizo 20 veces más fácil a partir de que empezamos a implementar estas herramientas. Sí, porque de vuelta tenés la posibilidad de los buscadores y como el hecho de tener el archivo, porque las áreas nunca van a ser tantas, el hecho de tener el archivo es que se puede hacer más complejo, pero no importa realmente porque va a ir muy de vez en cuando. La lista de proyectos, que es quizás la que más libaría junto con la de recursos, la de proyectos se va limpiando y la de recursos la puedes ir organizando, pero de vuelta es como que no es tanto problema porque vas a pasar más tiempo sobre el mismo sistema. Esto que estoy diciendo suena medio raro, pero es mientras vos más usás, más conocés la plataforma, básicamente. Es más fácil encontrar la información. Entonces, cuando llega un archivo, es como que vos decís, bueno, ¿dónde lo puse? ¿Qué es normalmente lo que hacemos, no? Drive de Superhábitos, ¿no? Tenés Drive, productos, programa tal,
programa tal otra cosa. Y vos decís 3 años después, che, ¿dónde estaba? ¿Te acuerdas, Mati, la PPT, la presentación de PowerPoint que hicimos hace 5 años sobre esto? Y es como estamos 5 horas tratando de encontrar cómo lo pensamos en ese momento. Lo habré guardado pensando en que era una acción de marketing o en realidad la tengo guardada porque era una clase o la habré guardado en la planificación de ese trimestre porque justo la retomamos. Entonces, el no tener ese criterio claro es muy problemático. Y terminas perdiendo un montón de tiempo. Sí, y una cosa que me haces pensar, Santi, a partir de eso es como que yo creo que tenés primero el criterio por tema y después un segundo criterio que es por tipo de archivo. O por tipo de pieza de información. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando ustedes reciben un archivo, por lo menos yo lo tengo pensado de esta forma, si es una nota en texto, la voy a guardar en un lugar. Si es un PPT o un archivo de Word, quizás lo voy a guardar en otro lugar. Si es una imagen, quizás en otro lugar. Entonces, yo defino primero el criterio con el cual voy a ordenar la información en cada una de las plataformas y después el criterio con el cual voy a distribuir los tipos de archivos en las diferentes plataformas que utilice. Bueno, pero que ahí entra lo que vos decías de repetir la estructura entre plataformas, por eso es tan importante. Sí. Porque vos podés decir, ok, no puedo guardar, o sea, por ejemplo, Evernote tiene una plataforma que no está buena para guardar PPTs. La verdad que no funciona bien. Entonces, no es muy fácil recuperar información, no es fácil verla. Que Drive sí tiene una muy buena forma de recuperar esa información. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, en el proyecto lanzamiento producto X, lo puedo tener en Drive y poner el PPT ahí y tener otro igual en Evernote. Pero como yo sé que la clasificación es igual, es mucho más fácil de que yo pueda decir, ok, esto probablemente está acá. A lo sumo voy a tener que buscar en 2 o 3 lugares diferentes, 4 como máximo, pero voy a encontrar eventualmente dónde esté ese archivo. Sí. Entonces, Santi, como para retomar, dijimos un par de cosas, una que creo que está tácita, pero la retomo es, siempre nuestra filosofía es la información llevarla a formato digital, ¿sí? A mí me encanta tomar notas, acá atrás tengo el pizarrón, siempre al final del proceso esto se digitaliza. Sumo un extra ahí que es, si recibimos información en un lugar en el cual no vamos a poder ordenarla o encontrarla a futuro, el consejo también es sacarla de ese lugar y llevarla a un lugar donde sí puedas hacerlo. A mí me pasa, por ejemplo, WhatsApp es poco confiable en el largo plazo porque se borran los chats por múltiples motivos. Muy difícil de ordenar la información adentro, muy difícil de encontrar. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Si yo recibo información útil por WhatsApp, rápidamente o reenvío el mensaje o lo copio o hago una captura de pantalla y lo convierto en una imagen, hago algo, ¿sí? Entonces, sea nota en papel, sea en una aplicación donde no vamos a poder recuperar con facilidad la información, lo que hacemos es tomamos eso y lo llevamos a lugares que sí. En esos lugares vamos a utilizar un criterio común. Acá el método que Santi mencionó recién, el método PARA, puede ser una buena base. Y lo que vamos a hacer es definir, junto con este criterio, también un conjunto de plataformas que usamos para guardar información. ¿Cuáles son esas plataformas para mí? Parte número 1, siempre el ordenador, la computadora, como cada uno quiera decirle, es decir, la notebook de cada uno. No hay diferencia si es Windows, si es un sistema de Apple, las dos pueden funcionar bien. Los teléfonos, para mí, tienen muchos problemas como cuartel general para manejar información. Entonces, para mí, está bien tener un teléfono, todos lo tenemos, todos lo usamos, pero la información que hay que procesar y ordenar, para mí lo ideal es sacarla de ahí y llevarla a la computadora. Porque, de vuelta, es más práctico para mover cosas. Entonces, sí o sí, un ordenador donde vamos a tener en general los archivos en los que trabajamos afuera de la nube. Después, por ejemplo, en nuestro caso, PowerPoint, lo hemos mencionado varias veces, lo usamos mucho para las clases y no hay nada en la nube que se acerque a PowerPoint en potencia de procesamiento. Entonces, trabajamos en la computadora de escritorio. En segundo lugar, un almacenamiento en la nube. ¿Cuál? El que cada uno de ustedes prefiera. Google Drive a nosotros nos ha funcionado bien, pero si alguien me dice, no, yo prefiero Dropbox. Si alguien me dice, yo conozco uno que es mejor que Google Drive y mejor que Dropbox, nos pueden contar también. Pero lo importante es tener ese almacenamiento en la nube que va a cumplir 2 roles. Por un lado, tener los archivos de trabajo colaborativo. ¿Sí? En general, si es algo que yo quiera compartir con otras personas. Y en segundo lugar, ser un lugar que colabora con nuestra PC de escritorio, tanto haciendo un respaldo. Casi todas las aplicaciones tienen, tanto Dropbox como Google Drive como otras, tienen la posibilidad de respaldar tu PC de escritorio ahí.
como también ser un lugar donde descomprimo. Si algo de repente no quiero tenerlo en mi computadora, lo subo ahí para protegerlo. Entonces, tenemos eso. Y en tercer lugar, hay que tener un programa de gestión de notas. Mucha de la información que hagamos, incluso si leemos, va a darse en forma de notas. Yo voy a ver un video y voy a anotar los puntos clave. Incluso si guardo el video arriba, esos puntos clave que anoté son importantes. Voy a leer un libro, voy a sacar conclusiones. Esas conclusiones también son importantes. Hay un trillón de aplicaciones de gestión de notas. Los dos contendientes centrales creo que son Evernote y Notion, seguidos por cosas como Google Keep o OneNote, creo que se llama el de Microsoft. Pero los dos centrales y nuestra experiencia hasta ahora, los dos mejores, son Evernote y Notion. Con Santi utilizamos Evernote, pero en el episodio, y eso ahí lo encontré Santi, es el episodio 367, hablamos de Notion. Lu, que es nuestra socia, utiliza Notion y lo disfruto un montón. Y yo estoy utilizando Notion para algunos proyectos particulares y veo que tiene potencial, aunque me sigo quedando con Evernote en la globalidad. Entonces, yo creo que esos son los programas base. No sé, Santi, si se me está pasando alguno. Sí, está Roam también. Bien. Pero la verdad que no experimenté mucho con Roam, la verdad. Bien, perfecto. Bueno, yo creo que es eso. O sea, cada uno elija los que quiera, pero tiene que ser armar esta estructura con el criterio que dijimos en carpetas dentro de su ordenador. Un micro consejo es no lo hagan en mis documentos o en documentos, es la carpeta oficial del sistema operativo, sino háganlo en una carpeta en el disco directamente, porque eso evita que todos los programas que en automático escriben en la carpeta mis documentos les desordenen sus archivos. Eso hace que tu vida sea bastante más fácil. ¿Ibas a decir algo, Santi? Sí, creo que ese es un gran tip. Eso me lo pasó Mati, porque normalmente lo que hacemos cuando estamos en Windows o en Apple, obviamente si estamos en Linux quizás es diferente, pero empezamos a utilizar las clasificaciones que nos da por estándar la configuración del disco, ¿no? Tenemos mis documentos, mis imágenes, mi música, ¿no? Entonces ponemos nuestra cosa en mi música, mis documentos, los documentos, etc. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros nos queremos mudar de dispositivo, perdemos un montón de tiempo porque tenemos que entrar y decir, a ver, ¿qué tenía? Obviamente podemos usar las herramientas de sincronización automática que no siempre andan bien. Y ese es el tema. A veces andan mal, se pierden archivos, ¿dónde estaba esto? ¿Está 2 veces? ¿No está 2 veces? Entonces lo que Mati me aconsejó hace un buen tiempo atrás fue generar esta carpeta. Generar una carpeta que sea la carpeta de tus cosas en la cual podés utilizar este sistema que tenés en otros lugares si querés. ¿Por qué? Porque al utilizar esa carpeta siempre se mantiene limpia de los archivos que van generando los programas, que es lo que decía Mati. Y a la hora de moverlo es simplemente elegir la carpeta y moverlo. Y eso te ahorra muchísimo tiempo. Creo que no era la idea del podcast, pero tengo que resaltar esa idea porque a mí me ahorró muchísimos dolores de cabeza en términos de moverme entre dispositivos y cosas así. Sí. De hecho, te cambia la vida. Pasa a ser muy simple migrar de computadoras versus el dolor de cabeza que era para mí, por lo menos también antes. Entonces, montamos nuestra estructura con el sistema que dijo Santi, está perfecto, de carpetas, ahí en esta carpeta en el disco. Montamos la misma estructura en nuestro disco en la nube, ¿sí? Entonces reflejamos la estructura y de vuelta es más fácil hacerlo. Y hacemos lo mismo en nuestro sistema de notas. De vuelta, elijan, puede ser Evernote, puede ser Notion. Mencionamos recién los contrincantes principales en términos comerciales. Estamos siempre abiertos a descubrir nuevos. Hay una ventaja, y en este sentido no se preocupen, en usar los comerciales principales. Y es que en general esas empresas tienen mucha espalda financiera y por lo tanto las herramientas van a seguir estando disponibles durante muchos años. Y se va a seguir invirtiendo en que esas herramientas mejoren. Pero de repente alguien encuentra una empresa que está surgiendo o algo que es tanto mejor que no importa la incomodidad de pasarnos o vale la pena asumir el riesgo. En ese caso, cuéntenos. Entonces, replicamos el sistema en los 3 lugares y de ahí, si se fijan, lo único que falta es el hábito de llevar la información a uno de esos lugares. Antes de pasar eso, Santi, hago un micro asterisco que es, ¿qué hago con la información que tengo hasta ahora? Y la respuesta es, en general para nosotros, toma toda esa información vieja y ponerla en una carpeta que se llame, de vuelta, una carpeta en la nube o una carpeta en tu disco o una libreta en el lugar de notas, que se llame a ordenar. Toma todo así, hace un solo montón y tíralo ahí adentro. Tíralo ahí adentro y comprométete a partir de hoy a mantener toda la nueva información que entre ordenada y a cada vez que entres a la carpeta de ordenar y uses un archivo, sacarlo y ponerlo en el lugar que corresponda. Esa es la base. ¿Porque eso qué significa? Que a partir de ahora nos vamos a mantener ordenados y eso ya da un mega salto. Y en segundo lugar, lo que podemos hacer es
empezar de a poco, cuando tengamos un rato, cuando tengamos un tiempo, a ordenar los archivos o notas viejos, llevándolos al lugar correcto. ¿Sí? La forma en la que yo hice esto fue, empecé y desarrollé el hábito de todos los días ordenar lo que había entrado en ese día y al menos un archivo de los viejos. Muchos días me entusiasmaba, ordenaba un par más, pero así fue como eventualmente llegué a ordenar. Si yo espero ordenar todo lo viejo para recién empezar a ordenar lo nuevo, ese sistema no funciona nunca. Entonces, el encararlo de esta forma funciona súper bien. Sí, creo que es un gran consejo. Y estaba pensando, Mati, incluso que nos pueden comentar qué les parece, pero tendríamos que eventualmente hacer algún podcast actualizado sobre Inbox Zero, porque en el mail suele pasar mucho. Hay una serie de tips que te pueden ahorrar muchísimo tiempo a la hora de ordenar toda esta masa de mails antiguos. Pero estoy pensando que quizás como requiere compartir pantalla de eso, podemos hacer un taller directamente y funcionaría mejor. Ahora, un tema que es importante, Mati, es como para cerrar, porque cuando Mati vino y me dijo, este es el tema, yo dije, hay dos cosas que son importantes para mí, para mantener tus archivos en cosas. Uno es tener un criterio simple, ¿bien? Y de vuelta, lo importante es que sea simple y que permita decisiones rápidas. ¿Bien? Criterio uno, que sea simple y decisiones rápidas. Ahora, el punto número 2 tiene que ver con tener rituales alrededor del sistema, que sean hábitos. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque todos los sistemas, por la naturaleza, iba a decir de la entropía, pero no me es claro de que sea el término adecuado y sé que tenemos muchos oyentes muy inteligentes que me van a saber corregir. Así que no voy a decirlo de vuelta, pero el sistema por su propio funcionamiento va a tender al caos, ¿bien? Porque las cosas se desordenan, de repente o una vez cada tanto tiempo vas a encontrar un elemento que no es tan fácil de ordenar o que rompe las reglas, etc. Entonces, una de las formas claves de que tu sistema funcione y no se genere como esta masa enorme de cosas por ordenar es tener pequeños momentos recurrentes en los cuales vos vayas ordenando esos archivos. Por ejemplo, y como para ir a algo súper puntual, yo tengo rituales de organización de los archivos dentro de mi ritual semanal. Sé que, Mati, vos tenés algunos incluso dentro de tu ritual diario. Sí, para mí funciona. Me funciona mejor. Comentad si querés cómo lo haces vos y de ahí doy mi experiencia. Bueno, por ejemplo, dentro de mi ritual de organización semanal, obviamente tenemos todas las cosas de la organización semanal, como revisar qué pasó, etc. Pero yo me puse y me subo un par de incisos dentro de mi ritual de la semana, que es siempre al comienzo de la semana entro y organizo mi inbox de Evernote. ¿Por qué? Porque durante la semana muchas veces estoy navegando en internet y de repente encuentro un artículo y digo, qué interesante que es esto. Y tengo el web clipper de Evernote que te permite guardar las páginas, pero no necesariamente estoy en el momento con el tiempo como para pensar dónde va tan rápidamente como me gustaría. Más si tengo que guardar 5 o 7 páginas a la vez. Entonces lo que hago es la mando al inbox. Bien, tengo un inbox de Evernote que va todo ahí. Bien, lo tiro directamente. No sé qué es esto. Guardo. Se me ocurrió una idea. La tiro ahí. Tengo el inbox de Evernote. Entonces todas las semanas, cuando hago mi organización semanal, me siento y organizo todo lo que está en el inbox y lo vacío. Lo dejo en 0. Bien. Otras dos cosas con las que hago exactamente lo mismo es con la carpeta de descargas y con el escritorio físico y con el escritorio digital. Y eso es súper importante. Entonces, me siento con la carpeta de descargas y tengo que encontrar un lugar para todas las cosas. Todo lo que no tiene lugar se borra. Bien, si no sé para qué, pero de vuelta, tengo que tener un criterio claro, porque si no es imposible hacer esto que estoy planteando. Bien, por eso el sistema va antes. Pero yo digo, ok, esto que es una información que voy a usar un recurso eventualmente, bueno, lo subo a Evernote y lo pongo ahí. Esto en realidad es un archivo un print de pantalla que lo usé para recordar una tarea. Bueno, genero la tarea en Asana y lo dejo ahí. Y voy haciendo eso hasta que limpio las carpetas de descargas, limpio el escritorio, es decir, no tiene que quedar archivos en el escritorio, a menos que sea muy puntualmente un archivo que voy a seguir usando. Por ejemplo, esta semana, haciendo la planificación anual, está en mi escritorio la guía de planificación anual, obviamente. Entonces, la tengo ahí y cuando termine la guía de planificación anual, la voy a liquidar y la voy a mandar a otro lado. Entonces, tenés eso ahí y de vuelta, escritorio físico también. Es decir, siempre, pero eso medio que lo vas haciendo en el día a día. Es más saludable hacerlo en el día a día, pero si tienes papeles, cosas dando vueltas, bueno, en un momento determinado, sentate recurrentemente y decís esto para acá, esto se tira y anda tomando las decisiones. Una cosa que me parece muy buena esto que decís, Santi, es encontrar la frecuencia que a uno le funciona. Sí, yo creo que una frecuencia semanal, como dijo Santi, puede ser una muy buena forma de empezar, ¿no? De mantenerte ordenado. Entonces hacemos esto que dijimos recién, todo lo viejo lo ponemos en una carpeta para irlo ordenando y todas las semanas asignamos un momento para mantener el orden. Sí. Tengo una última cosa que también organizo, que sé que vas a meterte, pero lo voy a decir porque me inspira en vos también. Y es, cuando hago eso, también limpio mi Google Fotos de la semana anterior.
Yo uso muy Bien. pocas fotos. Mati es mucho más de las fotos, por eso quizás yo lo puedo hacer con mucha más frecuencia, menos frecuencia, perdón. Pero entro a Google Fotos y elimino todas las fotos que no me interesa preservar a futuro, simplemente las borro. Bueno, en esto que decís vos, Santi, entonces, creo que hay una clave que es, si la frecuencia semanal es lo que le funciona, empiecen por ahí. A mí me pasó de que la frecuencia semanal se me hacía pesada. ¿Por qué? Porque al tener el acumulado de una semana completa de archivos, me tomaba más tiempo volver al orden y por lo tanto mi cerebro se tentaba mucho más de procrastinarlo, ¿no? De hacerlo después, patearlo para la próxima semana. Entonces yo en un momento hice el cambio a, dentro de mi control de hábitos, la última sección es dejar ordenadas los diferentes lugares a donde puede ir información. ¿Cuáles son? ¿Sí? Yo lo que hice es ponerlos en el orden que me importa ordenarlos. ¿Sí? Entonces, en caso de que no pueda hacer todos, prefiero dejar incumplidos los del final y cumplir los del comienzo. Entonces, en mi caso, yo tengo anotado, también como dijo Santi, el escritorio físico. En segundo lugar, el escritorio de la PC. No hay cosa que disfrute menos que entrar y tener el escritorio. Yo lo mantengo vacío. Yo trato de que esté vacío. Incluso lo que estoy usando lo dejo en la carpeta de descargas. Pero me parece válido el criterio que decís vos. A partir de ahí, la carpeta de descargas, en tercer lugar. Después, ahí chequeo haber activado el sistema de respaldo de la PC, de backup. Entonces, me aseguro de que todo lo del día anterior está respaldado. En general es automático, pero a veces lo pongo en pausa. No sé, ahora estamos grabando y lo pausé para que no moleste internet. Entonces, si me olvido de activarlo, lo activo en ese momento. Luego reviso mi unidad de Google Drive, porque Google Drive lo que hace es todos los archivos que se generan o que te comparten o que aparecen y que no tiene una carpeta designada, va directo a mi unidad. Entonces, mi unidad es la carpeta de descargas en Google Drive. Entonces, limpio mi unidad. En general, esto es un segundo en cada cosa, porque la mayor parte de los días no hay nada en mi unidad. Y ya hay 2 archivos en descargas. A partir de ahí, hago la revisión de Google Fotos, como dijo Santi recién. Entro a Google Fotos. Todo esto se carga automático hay un plugin, lo he mencionado 1000 veces, que se llama Save Pinned Tabs. Entonces yo ya tengo guardado este listado, lo abro y simplemente voy chequeando que esté todo ordenado en cada uno. Es un segundo de ir cambiando. Claro, sería S-A-B corta E, espacio P-I-N, espacio T-A-B larga S. P-I-N-N-E-D. Pinned. Como, claro. Las que fijaste. Ok, perfecto. Pinned tabs, exacto. Tabs, T-A-B. Qué suerte que lo repetimos, porque si no, yo lo hubiera notado. Lo dejamos en las notas del episodio. Si van a superhábitos.com/386, igual ahí pueden encontrar el link directo. Y de ahí paso a Evernote y Notion, que son los 2 lugares de notas. Que ahora estoy usando Notion mucho para notas que tienen que ver con desarrollo de cosas en Superhábitos y Evernote para todo lo personal. Entonces, hago ese chequeo al final. Y en último lugar tengo escanear papeles. Lo tengo como último lugar porque justamente es lo que puede ser más trabajoso. Entonces, si llega a pasar de que ese día no tengo ganas o no tengo tiempo o el teléfono está lejos, simplemente lo marco como incumplido un día y al día siguiente lo hago. O lo hago el fin de semana, como dijo Santi recién. Creo que está buenísimo lo que estás contando, Mati. Me parece que dijimos con Mati, vamos a hacer que este episodio sea más corto. Claro. No lo estamos logrando. Pero quería meterme en un detalle que es importante. Otro tip que funciona muy bien para esto que está diciendo Mati es separar, y esto es propio del método de la metodología Inboxero, separar el tiempo en el cual accionás sobre la información del tiempo en el que la ordenás. Esto que estoy diciendo es muy profundo, así que préstenme atención. Si siguen acá, préstenme atención. ¿Por qué? Porque puede pasar, y esto pasa mucho, que de repente hay cierta información que requiere una acción. Lo que decíamos recién. Recibiste un mail que tenés que responder. O de repente hay un archivo que te recuerda tal cosa. Bien, sería un error que en estos hábitos o en estos momentos en los que vos estás organizando la información, te pongas a resolver las cosas. Porque de hecho yo estaba escuchando a la Mati y yo pensaba, bueno, en realidad otro momento de organización de información que tengo, aunque yo lo tengo clasificado más como inbox, es yo todos los días entro a Telegram, WhatsApp y el mail y limpio los inbox de todos. Es decir, digo, esto es una conversación, la guardo, no la guardo, borro, como hice con los mails, como les conté, y hago algo muy parecido con WhatsApp. Entro y digo, este mail, este WhatsApp,
que tengo que contestarlo después, lo pongo en Asana como una tarea y lo archivo. Esto tiene valor de referencia, lo archivo. Esto no tiene ningún valor de referencia y no me interesa, lo borro. Y voy haciendo así. Entonces, ese es un momento. Pero muchas personas cuando empiezan a hacer inboxero o cuando empiezan a hacer estas cosas, entran a la información y empiezan a resolver la información. Pero ¿qué te pasa? Vos llegas al mensaje 1, ok, es una respuesta rápida, lo respondo. Segundo, lo elimino. El tercero requiere una respuesta que son como 20 minutos. Entonces te puedes hacer 20 minutos y de repente el proceso de reiniciar la información pasó de, como dice Mati, 5 minutos, 10 minutos a un proceso de información de tipo 3 horas y perdiste toda la mañana. Y como perdiste toda la mañana, lo dejan. Sí. Y después decir, culpa de los chicos de Superhábitos, perdí toda la mañana. No puedo pasarme toda la mañana viendo el mail, chicos. Sí, de hecho, o sea, creo que eso que dice Santi es importante. Son minutos. Una vez que el sistema está montado, son minutos. Minutos que te ahorran mucho tiempo después en acceso a información y minutos que te ahorran mucho tiempo dentro del mismo día en limpieza mental, ¿sí? Hay un montón de estudios sobre cómo, por ejemplo, trabajar en un entorno de trabajo ordenado físicamente aumenta la productividad porque tu cerebro no se distrae con elementos que están fuera de lugar. ¿Sí? Traten de hacerlo, traten de sentarse a trabajar en su escritorio con cosas desordenadas alrededor. Y es muy parecido a si hubiese ruido en sonido, hay un ruido visual. Y eso hace que mi cerebro se distraiga. Lo mismo pasa con los archivos. Si yo estoy trabajando y entro a Evernote y veo 200 notas de temas distintos, ese ruido entra a mi mente, la distrae de la tarea y baja mi productividad. Entonces yo invierto estos 5 minutos al comienzo del día para recuperar y que no haya ruido. Yo entro a trabajar y no hay nada de ruido salvo los archivos que yo estoy utilizando en el momento. Entonces, vale la pena esta inversión de tiempo. Bien, Santi, vamos a dejar de vuelta las notas para profundizar todo esto en superhabitos.com/386. Sabemos que estos temas generan dudas, generan desafíos, así que nos pueden contar en los comentarios en YouTube, si están viendo esto en YouTube. También nos pueden mandar un mensaje por Instagram si quieren para las preguntas que surjan. Pero creo que esta es una muy buena época del año porque uno arranca el año y en general tuvimos una micropausa de cosas durante enero. Entonces, si nosotros a partir de ahora mantenemos ordenado y vamos rescatando solo lo que haga falta, a lo sumo lo que nos queda es como un archivo desordenado que es la carpeta está a ordenar. Pero toda la información que generemos este año va a estar ordenada y eso va a aumentar la productividad este año y también nos va a permitir cuando llegue final de año y haya que cerrar o sacar conclusiones, que la información esté a mano para poder aprovecharla. Sí, y de vuelta, si hicimos una planificación anual, quizás venimos con prioridades frescas sobre qué queremos mantener y qué no queremos mantener. Y eso, de vuelta, facilita mucho porque lo que no queremos de nuestro sistema de organización de información es que sea difícil y requiere mucho procesamiento. Entonces, tenemos que, con estas prioridades frescas, aprovechar para tomar pilas de cosas y decir, esto no va, y moverlo al archivo, o si es algo físico, quizás directamente tirarlo también. Eso no está nada mal. Y empezar un poquito el año con más espacio para las cosas buenas, como diría la charla de TED, que tanto nos gusta. Bueno, Mati, creo que hemos llegado al final del episodio. ¿Estás contento? ¿Hemos cubierto los temas que te interesan? Creo que sí. Es un tema que da para trabajar, para hablar mucho, pero creo que dijimos la idea más importante que es, esto tiene que ver con desarrollar activos, hacerte más valioso. Así que sí, hay trabajo que hacer, pero hace un par de años ninguno de los dos tenía nada parecido a esto, estábamos en cero, lo sufríamos y desde que lo tenemos lo disfrutamos, así que me alegra que podamos compartirlo con quienes estén del otro lado y de vuelta, preguntas, vengan, que estamos acá para ayudar y continuar desarrollando esto. Así hay más personas valiosas ayudando a otros allá afuera. Bueno, como les contamos, hoy estuvimos hablando un poquito acerca de cómo organizar notas, información e ideas. Estuvimos hablando un poquito acerca de métodos y criterios con los cuales podemos organizar y por qué ese es el primer punto. Hablamos un poquito de algunas apps y software que pueden aprovechar y por qué están buenas pero no son lo más importante. Tips específicos de cómo manejar la información y finalmente estuvimos hablando de cómo incorporar eso en el día a día, ¿bien? Cómo generar un sistema de mantenimiento de bajo costo, como dijimos bien al inicio del episodio, que no nos vuelva locos, ¿bien? Si nos está volviendo loco el sistema, no va a funcionar. En cuanto se hagan complicadas las cosas, que va a pasar porque la vida es así, vamos a dejar el sistema y queremos evitar eso. La vida es suficientemente complicada como para sumar sistemas complicados nosotros. Exactamente. Bueno, si alguna vez los ayudamos con las herramientas de este podcast, les pedimos que también nos ayuden a llegar a más personas dejándonos una reseña en Spotify. Es simplemente poner de 1 a 5 estrellitas, entren desde Android, desde iPhone,
buscan el podcast Yo de Superhábitos y abajo le va a hacer una estrellita, hacen clic ahí, pueden elegir las estrellas que quieran dejarnos de acuerdo a qué tanto les hayan servido esas herramientas. Nada, lo vamos a apreciar profundamente. Gracias, Mati, por compartir este rato. La verdad que un placer charlar con vos como siempre. Gracias a vos, Santi. Hay un montón de ideas. De hecho, iba tomando notas, ordenando cosas. Así que ahora, después de que hablemos, voy a guardar esas notas también. Así que gracias, Santi, por las buenas ideas. Gracias por habernos acompañado y nos vamos a estar escuchando de nuevo la semana que viene en otro episodio de Yo de Superhábitos. Chau, chau.